Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. We are going to begin with today's class. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la clase de este día, viendo en primer lugar el versículo de esta semana, que es Second Timothy 2:15. Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who doesn't not need to be ashamed, and who thoroughly explain the word of truth. Ok, esta es la versión New Living Translation. Y el value, la palabra, la word que vamos a aprender esta semana es responsibility. Tendríamos entonces work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who doesn't not need to be ashamed and will thoroughly explain the word of truth. Bien, vamos a ir, en esta noche vamos a ir a dictionary.com a examinar la palabra de responsabilidad en inglés. Acá la tenemos, ¿verdad? De acuerdo a lo que vendría siendo el phonetic spelling, que es esto que está acá, nótese que esta es una palabra que tiene varias sílabas, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 sílabas. Y vamos a irlas viendo poco a poco, pero el phonetic spelling nos escribe la pronunciación usando, digamos, las mismas letras del alfabeto tradicional. Vamos a irnos al IPA, ¿verdad? Para verlas de acuerdo a lo que el IPA nos indica. Entonces, según la pronunciación del IPA, vemos acá que tendríamos las mismas sílabas, pero vamos a irlas marcando para que las distingamos claramente. Primero, la RE, que es de re, es el sonido I para la vocal E, ¿verdad? Del inglés. Luego, de spawn, de la S a la N, tenemos la siguiente sílaba que es spawn. Respawn, respawn. Luego, encontramos acá con la SI otra sílaba, pero nótese que en este caso, esa I que está ahí no suena a ningún sonido de la I, sino que es el schwa. Nótese que aquí tenemos el schwa. Aquí está el schwa, ¿verdad? En esa I. Entonces suena a za, za. Respond, respond, za. Respond, za. Entonces, esta a veces se confunde como que fuera un sonido de A, pareciera A, pero es el schwa. Luego encontramos la siguiente en bill, que de hecho esta es la sílaba tónica de esta palabra. Es la sílaba que lleva, digamos, la mayor fuerza de voz. Responsible, responsible. Luego, esta terminación de esta palabra es con la I, nuevamente con el sonido I, y luego con el sonido T. Entonces tendríamos acá, esta es una sola sílaba y esta es la última. Entonces, nótese cómo vamos ahí con las sílabas. Tenemos diferentes sílabas en esta palabra. Y claro, si nosotros la leemos como pensando en Spanish, separamos las sílabas de una manera muy diferente. Aquí tendríamos la first one, the second one, la third one, the fourth, sería la cuarta, the fifth y the sixth. Ahí tendríamos seis sílabas diferentes. Responsibility. Ok. Pero ahora vamos a ver que esta palabra, ¿verdad? Puede ser, nos dice, es un nombre, puede tener su plural, en donde se cambia la Y por IES, ¿verdad? Para hacer el plural. Y nos da la definition, dice, is the state or fact of being responsible. O sea, el estado o el hecho de ser responsable. Answerable or accountable for something within one's power, control or management. Y tendríamos una primera definición. Luego nos dice an instance of being responsible. La instancia de ser responsable.
A particular burden or obligation upon one who is responsible. Bueno, eso tiene que ver con las obligaciones o aquellos cargos en los cuales nosotros tenemos responsabilidad. A person, a thing which is one responsible. La persona o cosa de la cual tenemos que ser responsables, y hay muchas más definiciones. Esa sería entonces la palabra que hemos estado examinando esta semana del vertical for this week. Vamos a pasar a nuestro material. Estamos trabajando con los comparative and superlative adjectives. Ayer nos quedamos, creo que en esta parte, ¿verdad? Nos hizo falta complementar un poco estos comparative and superlative. Vamos a rellenarlos el día de hoy. Teníamos, por ejemplo, fast, que decíamos que iba a ser el superlative faster, faster, y que lo debemos de traducir como más rápido, más rápido. Luego, fat, que este es de lo que se duplica la consonante y se le agrega R, y quedaría como fatter. Lo vamos a traducir como más gordo. Por lo general se aplica a personas, ¿verdad? Slim, nos quedamos ayer en este, de slim. Este es también de lo que se duplica la consonante y se agrega la R, slimmer, slimmer. Y tenemos thin. Bueno, de esos quiero mencionar dos cosas. La primera es que a veces cuando vamos a los diccionarios, slim y thin, la mayoría de diccionarios los traducen igual. Y van a encontrar que la traducción en español es delgado. Pero desde mi punto de vista no es el mismo tipo de delgadez. Vean, entonces a mí me gusta más traducir como delgado el thin, ¿vean? Que es sinónimo de estar flaco. ¿Vean? Estar flaco, por ahí podría ir, digamos, el thin, estar flaco. Y el slim, ¿verdad? Lo vamos a traducir quizás más como alguien esbelto, o sea, alguien que está en forma, ¿verdad? Alguien que está en forma. Ahí iría más o menos lo de slim, ¿verdad? Vamos a traducirlo entonces como más esbelto, teniendo en cuenta que slim es estar esbelto, en forma, en muy buena condición física, good shape, con muy buena figura, ¿verdad? Alguien que hace ejercicio. Y el thin es delgado, pero en términos de alguien que está en los huesos o muy flaco, ¿verdad? Entonces, miren, nos va a quedar como thinner, también es de lo que se duplica. Recuérdense que cuando son mono o bisílabos que terminan en vocal, en consonante, vocal, consonante, ahí es donde debemos de hacer la duplicación. Y lo vamos a poner como más delgado. Ahora, les decía que habían dos cosas con slim y con thin, que nos sale slimmer y que nos sale thinner. En primer lugar, distinguir, ¿verdad? Que slim sí es delgado, pero es una delgadez que apunta a alguien que está en muy buena condición física. En cambio, el slim, ¿verdad? Lo vamos a ver más como aquella delgadez que indica que no come mucho, que está desnutrido. Nosotros usamos un vocablo aquí que le decimos te ves bien pecho. Eso vendría siendo el thin. Por lo general, una persona muy alta y que tiende a ser muy delgado. Ahora, con el thinner, thinner, hay una cuestión especial y es que adjetivo, el comparativo, ha dado origen a un nombre. O sea que podemos pasar de thinner, de usarlo como un adjetivo, a hablar del thinner, a utilizarlo como el nombre de un producto que se utiliza para las pinturas, para el painting job. Ustedes van a una ferretería o un lugar donde venden pinturas y ahí está ese producto. Que la gente acá, ¿verdad? Le dice thinner como con una especie de Z, pero es por el sonido TH. Viene del inglés y es thinner, thinner. Es el sonido soplado del TH.
Este producto, cuando lo usamos como nombre, ¿verdad? Haría referencia más bien a, o es decir, el producto, su traducción al español debería de ser adelgazante de pintura, porque está relacionado a hacerla más delgada. De ahí viene el nombre de ese producto que es tan famoso y muchos lo utilizan. Luego llegamos a short, que sería shorter, que decíamos que este lo vamos a traducir como más corto. Eh, Ojo, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Dejémoslo ahí. Y tall, taller, que sería más alto. Y ojo, aquí una palabra en la cual si la leemos en español significa una cosa, pero si la leemos en inglés y la entonamos en inglés es otra. O sea, taller. Bien, con esto aparte nos habíamos quedado pendiente el día de ayer. Vamos a continuar entonces con nuestro material. Vamos a ir a la siguiente parte. Bueno, vamos ahora a pasar a los superlativos. Ya hablamos de los comparativos y vamos con los superlativos. Y desde ya quiero aclararles algo. Con los comparativos y superlativos del inglés se da un fenómeno y es que son duales. ¿Qué significa que algo es dual? Bueno, significa que son similares, aplican las mismas leyes, pero con conceptos intercambiados. Entonces, vamos a ver que si yo me sé las reglas del comparativo, es bien fácil recordarme de cuáles son las reglas del superlativo y viceversa, porque solo se intercambian ciertas cosas, pero las reglas vienen siendo las mismas. Tenemos el ejemplo, a small t-shirt, ya lo habíamos visto, una camiseta más chica. Small es el adjetivo. ¿Cómo vamos a decir el superlativo? Bueno, se usa primeramente el artículo the, que dependiendo del adjetivo lo vamos a hacer sonar con el schwa, es decir, como da, o si comienza el adjetivo con una vocal, debemos de hacerlo sonar como di, con una i, da o di. Con eso hay que tener cuidado con la pronunciación. En ese caso, que es small, el adjetivo, como comienza con consonante, entonces decimos the smallest, the smallest. Entonces vean que se agrega el EST. Si en el otro usábamos la ER, aquí vamos a usar la terminación EST. Y van a ir viendo que son las mismas reglas. Nos indica que usamos el THE. Ahora, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre un comparative y un superlative? Que, por ejemplo, de este grupo, vamos a decir que la más pequeña es esta camiseta. Entonces, por lo general, the smallest es como poner en un podio o un pedestal a lo que serían las cosas. Como decir, aquí está el segundo lugar, aquí está el first place y aquí está el third place. Si lo vemos de esa manera, diríamos lo siguiente. Diríamos que si el segundo y el tercero están a la misma altura, entonces diríamos que eso es comparative. Pero ese está por encima de los demás. Eso es precisamente un superlative adjective, algo que marca que ese objeto, esa persona o de lo que estemos hablando en la oración está por encima del resto. Vamos a ir entonces a ver cada una de las reglas. Vamos a ver la primera que nos dice que agregamos al adjetivo siempre y cuando, ¿verdad? Esto es siempre y cuando estemos en adjetivos monosílabos y bisílabos. ¿Qué debemos de hacer? Agregar EST o simplemente ST si ya termina con la vocal I. Entonces tenemos small, smaller es el comparative y tenemos the smallest, pero aquí hay un error en esta escritura, la vamos a corregir, ¿verdad? Para que sea lo correcto. Aquí está un typewriter error. Hay un error de tipografía, vamos a ponerle acá. Es smallest, the smallest. Entonces, ahí tendríamos lo que vendría siendo la aplicación del superlativo. Ahora, quiero aclarar algo. Si solo nos concentramos en estas dos de acá, o sea, si ponemos nuestro foco en estas dos, entonces estamos comparando. Decimos que esta es small, pero decimos que esta es smaller que esta. Igual, si agarrásemos estas dos ahorita, diríamos que la smaller es esta de acá. Pero cuando vemos las tres en conjunto,
Por eso es importante. Los superlatives se aplican más que todo a conjuntos. Entonces, al verlas en conjunto, decimos que esta es the smallest, la más pequeña. Y desde ya ir adelantando algo. Para el comparative form, esta regla nos decía que agregábamos ER o que agregábamos ST. Entonces, si lo vemos así, podríamos decir, mire, la regla 1 para el comparativo y para el superlativo nos dice que a la terminación, ¿verdad?, a los verbos les vamos a agregar una ER o bien puede ser una R nada más si ya termina en E. Y el superlativo nos dice que vamos a agregar una EST o bien una ST si ya termina en E. Pero además de eso, quiero que vayan notando algo. Y es que para los comparativos usamos la palabra than y para los superlativos vamos a utilizar el artículo THT. Entonces, ahí podemos ir viendo ya como esos intercambios. Es la misma regla, nada más lo que debemos de hacer es intercambiar lo que vamos a usar al final. Y que el than va adelante del adjetivo, no, va después del adjetivo. El da es el que va adelante. Entonces tendríamos en cuenta esa situación. Veamos la segunda. La segunda nos dice, si la palabra termina en vocal más consonante, se duplica la consonante. Ya habíamos dicho que esta podemos verla también como que si la palabra mono o bisílaba, porque esa es la condición, termina en consonante, vocal, consonante, entonces tenemos que duplicar la consonante final y agregarle ER o EST si formamos el superlativo. Nuevamente, si solo nos concentramos en estas dos house, en estas dos casas, decimos que esta es big, pero diríamos que esta es bigger than, esta es bigger than, que es más grande que esta, bigger. Ahora, cuando vemos el conjunto, las tres, nos damos cuenta que esta es la más grande. Entonces ahí vamos a usar the biggest. The biggest. ¿Verdad? Y posiblemente ya algunos recordarán, vea, de que acá hay un restaurante, creo que todavía hay dos sucursales, ¿verdad? Una en Aguilares y otra que la reabrieron por la nostalgia que nos da la salvadoreña, vea. El dueño de esas cosas decidió reabrir una ahí por Santa Tecla, ¿verdad? Que es Biggest. Y pues el nombre de ese restaurante lo pusieron precisamente porque allá en la década de los 80, 90, bueno, finales de los 80, principios de los 90, aquí en El Salvador ya estaba McDonald's, pero en ese tiempo McDonald's era de una empresa que pagaba su franquicia que se llamaba Mac de Servipronto. Curiosamente, era un negocio de un tío, ¿verdad? Del actual presidente de nuestra república. Era de esa familia. Vean, entonces, ellos eran McDonald's y tenían, pues, negocio de hamburguesa. Pero hay otra familia de las más poderosas de acá y ricas, que son los Alumes, que pusieron su negocio de hamburguesas. Y el Biggest, pues, es eso. ¿Ve? Entonces, imagínense, esas dos familias están en guerras de hamburguesas desde ese tiempo. ¿Verdad? Desde ese tiempo vienen los pleitos entre esas dos familias. Pero la situación es que Biggest, el nombre, lo quisieron poner como quien dice, miren, allá en McDonald's de los Bukeles, ¿verdad? Les dan una hamburguesita así, vea, chiquita. Acá no, acá les vamos a dar una gran hamburguesa, es the biggest, por eso somos biggest, porque es lo más grande. Y eran hamburguesas de un tamaño mucho mayor. Entonces, debemos de tomar en cuenta que esto de los comparative y los superlatives nos ha rodeado siempre. Lo que sucede es que a veces no le hemos puesto atención o posiblemente no lo habíamos visto como tal. Bien, pero ahí tendríamos un ejemplo más. Bueno, ¿qué más hay por acá? Tenemos la tercera regla. Nos decían que si terminaban en Y, agregábamos la IER en los comparativos. Véanse que aquí es lo mismo, pero lo que vamos a hacer es agregar la IEST. Por eso es que les decía, si ustedes aplican el principio de dabilidad,
Estas reglas vienen siendo las mismas, solo que se intercambian ciertos elementos. Teníamos happy para feliz, happier, comparativo, y the happiest, el más feliz. Y la última regla, ¿verdad? La number 4, que nos decía, en el anterior usábamos la palabra more. Para cuando tienen 3 o más sílabas, agregamos la palabra more antes del adjetivo. Pero en este caso, lo que vamos a agregar es the most, que sería como lo más, o el más, o la más, dependiendo de lo que nos vayamos a referir. The most. Y tenemos ejemplos, ¿verdad? De los mismos que vimos ayer. Tendríamos expensive, que es costoso, more expensive, más costoso, y the most expensive, lo más costoso. Tendríamos beautiful, que decíamos que podía ser hermoso o hermosa, more beautiful, más hermoso o más hermosa, y the most beautiful, lo más hermoso, la más hermosa. De hecho, estoy pendiente de compartirles una playlist, ¿verdad? Vamos a ver, con este material vamos a ver una playlist de comparative y superlative in music. Vamos a ver que en la música se usan mucho estos, comparativos y superlativos. Y por ahí vamos a ver una canción que así se llama como esto, The Most Beautiful Girl in the World. Entonces estaríamos diciendo, pues, la chica más hermosa, ¿verdad? Del mundo. Y claro, con intelligent, more intelligent y the most intelligent. Más inteligente, el más inteligente. O bien podría ser la más inteligente. Bueno, aquí vienen unos ejemplos con unos, bueno, estos son air method transport, medio de transporte aéreo. The expensive nos dice que es este, more expensive, y the most expensive, el más costoso. Ok, ahora, vamos a pasar a los irregular adjectives. ¿Qué sucede acá? Ya habíamos más o menos adelantado que tenemos estas reglas, ¿verdad? Tendríamos estas reglas 4 que hemos visto, tanto para comparativos como para superlativos. Pero existen algunos que son irregulares. Así como tenemos verbos irregulares que cambian su forma dependiendo si vamos pasando en diferentes verbal tenses, así vamos a encontrar también algunos adjetivos que su forma comparativa y su forma superlativa es una palabra muy diferente al adjetivo original. Y debemos de aprendérnoslos, ¿verdad? Lo bueno es que no son muchos. Ya habíamos visto un par de ellos, ¿verdad? Good, que es bueno. Debemos de usar better, que es mejor. No es más bueno, es mejor. Y the best, que es lo mejor. The best, lo mejor. Por ahí vamos a ver otra canción, ¿verdad? Dentro de las playlists que les voy a compartir, que se llama You are simple the best. Como dice, eres simplemente el mejor. Luego tenemos bad, que su comparativo es worse, que sería peor. No lo veamos como más malo, es peor. Esa sería la palabra más correcta a utilizar. Y the worst vendría siendo lo peor. The worst, lo peor. Entonces, estos van como en niveles, ¿verdad? Estos están en lo más alto siempre. Luego encontramos far, que es para decir lejos. Este tiene dos formas de pronunciarse y dos formas de escribirse. Uno utilizando la U y otro utilizando la A. Esa es la única diferencia. Y vendría siendo como future y como father. Future and father. Y tendríamos the fewest. Aquí vamos a hacer una corrección porque está malo acá. Esta está mal escrita. Sería, tendría que ser the fewer, en minúscula, the fewer test, the fewer test, o bien the farthest, the furthest o the farthest, que sería como decir lo más lejano, lo más lejano, o sea, esto sería lejano o lejos, esto sería más lejos o más lejano, y estos los podríamos traducir como lo más lejos o lo más lejano. All lo habíamos visto ayer, que es para viejo, y este tiene se incluye dentro, digamos, de los comparativos y los superlativos porque existen dos versiones.
Nada más que aquí está, este de aquí está mal. El eldest está bien al otro lado, pero aquí no. Aquí debe ser elder. Elder. O sea, ese tiene dos formas de pronunciarse y por eso está dentro de lo que vendría siendo como los irregulares. Older, elder, y el superlative es the oldest, the eldest. Luego tenemos, y yo diría acá, ya vamos a hablar de esto, pero lo voy a agregar. Estos superlativos, hay algunos textos, ¿verdad? De algunos autores que dicen que no es necesario poner el da, que basta con decir best, worst, oldest, eldest, most, and least. Pero hay otros autores que dicen que hay que poner el da. Ya vamos a explicar cómo es que eso si usarlo o no. Bien. Eh, llegamos a estos últimos dos, que estos son como los más complicados de usar. ¿Por qué? Porque estos por lo general expresan medidas o cantidades de algo. Entonces, por ejemplo, many, much, normalmente son las palabras que se utilizan para decir algo, many, y much para decir mucho. Entonces, si yo no quiero enredarme mucho con esto, decimos more para decir más. Más de algo, más de mucho. Así debemos de verlo. Y the most, vea, lo más de algo o lo más de mucho. Luego tenemos little, que es bastante parecido, que es poco. Little lo debemos de ver como poco en este caso. Less sería menos y the least sería lo menos. De hecho, si nos concentramos en estos que están acá, vamos a ver dos cosas. En primer lugar, el more es como decir más y el less es como decir menos. The most es como decir lo más y the least es como decir lo menos. Y así debemos de ver este blog. Ok, vamos a seguir, ¿verdad? Por acá vamos a hacer este ejercicio. Es para completar. De acuerdo a lo que hemos visto, tenemos, por ejemplo, solo déjenme hacer un poquito más pequeña la letra. Tenemos pretty, que en su comparative lo vamos a ver como prettier. Prettier. En Spanish diríamos más bonita. Este es uno de los adjetivos que por lo general se le aplica a mujer, ¿verdad? Es un adjetivo femenino. Es female. Luego tenemos, pero también se puede usar pretty en términos de un poquito. O sea, no como un adjetivo de bonito, sino como un poquito. Pero dejémoslo ahorita como aplicado a una mujer que es bonito, porque cuando lo decimos como un poco, es como la parte de abajo, que lo acabamos de estar viendo, donde aparecía el leader, se asemeja pretty a leader, pero esa es otra cuestión. Lo vamos a dejar así ahorita. Luego tenemos beautiful, que ya decíamos es de 3. Le vamos a decir more beautiful, more beautiful. Y este es masculino y femenino. Entonces puede ser más hermoso, como el oso, ¿verdad? O más hermosa. Cualquiera de las dos aplica. Más hermoso, más hermosa. Luego, llegamos a bad, que ya decíamos, el comparative es worse, que la traducción más apropiada es peor. Dirty, que significa sucio, tendríamos de los que cambia la Y por I latina y le agregamos la R. Y vamos a decir dirtier. Sería más sucio. Más sucio. Luego tendríamos clean. Ok, clean, que es para limpio. Cleaner. Cleaner. De hecho, hay un producto que se utiliza en electrónica mucho para limpiar, bueno, le dicen limpiador de contacto, pero en inglés el producto se llama contact cleaner, que si lo viésemos así es como decir, bueno, contactos más limpios. ¿Verdad? Ahí vendría más o menos la idea. Eso sería entonces más limpio. Ugly, que es para feo. Uglier. Cambiamos la Y.
Y este podría ser más feo o más fea también. Podría ser con las dos. Tall, taller, lo habíamos visto. Vendría siendo más alto. Short y small. Bueno, aquí es donde vamos a explicar cuál es la diferencia entre short y small. Por lo general, uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Bueno, en primer lugar, el comparative va a quedar como shorter. Y el small va a quedar como smaller. Las traducciones de estas son las que a veces nos complican un poco. Bye. Vamos a decir que short es para decir más corto. Más corto, pero por lo general esto es aplicado a estatura, a tamaños de las personas, a lo que se conoce en inglés como el height. El height. En el inglés hay dos medidas. El height es de la estatura y el weight, que es de la anchura. Entonces, eso de short tiene que ver con el height. Y el small lo podemos traducir de dos maneras, depende, digamos, de la zona del español. Podría ser más pequeño o más pequeña, incluso ese se puede con pequeño, pequeño. Bueno, igual el anterior, ¿verdad? Se podría con más corto, más corta. Dejémoslo así. Y este podría ser el otro más chico o más chica. Pero ojo, con más pequeño y más chico, small, se refiere a lo que vendría siendo size, es decir, tamaños. Y por lo general es un adjetivo que se relaciona a lo que vendría siendo, por ejemplo, las clothing, es decir, la ropa. Por lo general, small. Por eso la talla S que dices viene de small. No es de short, es de small. Y debemos de tomar en cuenta que, por ejemplo, estos tienen antónimos. El antónimo de tall, es decir, el opuesto de tall es precisamente short. Y el opuesto, por ejemplo, de small es big. Entonces ahí es donde debemos de tomar en cuenta que no es lo mismo usar short a usar small. Cuando nos referimos a personas específicamente, y quiero hablar del tamaño, de la altura de las personas, siempre se asocia a short, shortest people o shorter people, para decir alguien que es más pequeño de estatura. Ahora, vamos a ir a los superlatives. Y aquí vean que va a quedar igual, free, la doble T, y aquí la I, pero aquí vamos a poner la EST. Prettiest. Luego con beautiful va a salirnos como the most beautiful. The most beautiful. El siguiente, este tiene su forma y es the worst, the worst. Este sería similar, dirty, hasta ahí igual. Y aquí vamos a agregar dirtiest. Dirtiest. Pero la sugerencia que quiero hacer es que acá usemos el da. Siempre. Ya vamos a explicar por qué. Repito, algunos autores dicen no es necesario, basta con que solo lo digas sin el da, otros dicen que sí. Los que dicen que no es porque en la oración es donde va a usar el artículo, no en la conversión del superlativo. Llegamos a este que es the cleanest. De hecho, esta da origen a una marca, ¿verdad? De esos pañitos que sirven para limpiarse la cara, que se llaman Kleenex, ¿verdad? Con K. Como es un producto de la Kimberly Clark, ¿verdad? Ellos estratégicamente cambiaron el sonido, la letra C por la letra K, ¿verdad? Porque suenan igual, suena una K, y el sonido S por un sonido de X, ¿verdad? Para poder registrar su marca como Kleenex, pero la idea es esa, the cleanest, es decir, lo más limpio. Con eso usted va a estar lo más limpio. Eso es lo que quisieran vender ellos con esta marca. Ese quedaría como ugliest, ese quedaría como the tallest, este como the shortest, y este como the smallest. Smallest. Y las traducciones, ¿verdad? Aquí es donde digo, miren, si le quitamos el artículo THE
la traducción se nos va a complicar. Por eso es que yo prefiero siempre usarlo, aunque algunos digan que no es necesario, pero si estamos pensando entre Spanish and English, se vuelve necesario. Entonces, the prettiest lo traduciríamos como bueno, la más bonita. Si quitamos el THE, solo quedaría más bonita. Y entonces quedaría igual como el comparativo. Entonces, por eso es que es mejor usar siempre el artículo. Esa quedaría como lo más hermoso o hermosa. Vamos a ir dejando la A en los que tienen eso que se puede usar male y female. The worst. Ese sí quedaría como lo peor. Lo peor. The dirtiest. Lo más sucio. Más sucio. The cleanest. Lo más limpio. The ugliest. Podría ser lo o la más fea o feo. The tallest. Ese podría ser lo más alto o el más alto. De ahí depende cómo lo vaya con quién lo vayamos a utilizar, ¿verdad? Lo más alto, si es con un él, por ejemplo, diríamos el más alto. Si es ella, la más alta. Si es una cosa, lo más alto. Y ese quedaría como lo más corto. Y la última que podríamos decir, la o lo, ¿verdad? La o lo más pequeño. O bien, podemos usarlo de chico, ¿verdad? La o lo más chico o chica. Bueno, ahí estaríamos entonces con esta parte de lo que vendrían siendo este cuadrito de Comparatives and Superlative Forms. Bueno, voy a tomarle el screenshot y ya prácticamente se nos terminó el tiempo de la clase. Quiero adelantar algo, ¿verdad? Y es que lo que se viene en las siguientes páginas lo vamos a ir viendo así en detalle, pero no lo voy a dar a mucha profundidad porque es más un listado de vocabulario, ¿verdad? Donde están los adjetivos clasificados. Vamos a ir deteniéndonos en algunos más importantes, ¿verdad? Pero quiero que se fijen que aquí aparece una pronunciación que no es ni el IPA system, ni tampoco es el phonetics respelling. Mañana vamos a hablar un poco más acerca de este otro método de pronunciación de palabras. For today, that's gonna be all. Thank you for staying with me. It's time to say goodbye, but remember, tomorrow we have another class. Bye-bye, take care, and God bless you. Bye-bye, teacher. Bye, everybody. Thank you so much. Bye, teacher. Bye, thank you.